La lectura bíblica de hoy está en Romanos 12, del 1 al 8. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Allá en la
oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en la entonanza al fin de la labor daremos alabanza al nuestro Salvador, al Dios solo sabio y omnipotente, de todos reverentes, honor y majestad, por tus beneficios recibe propicio, humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en la entonanza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. ¿Por qué razón se nos hace tan difícil poder trabajar en equipo? ¿Qué nos impide trabajar en equipo? Definitivamente, el origen principal del problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Así es, esa naturaleza pecaminosa que tenemos que rendir a los pies de Cristo Jesús cada día, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y madurar espiritualmente. Porque cuando no existe la madurez espiritual o esta cercanía a Cristo Jesús, entonces sobresale la naturaleza pecaminosa que nos hace egocéntricos, que nos hace envidiosos, que nos hace pensar solamente en nosotros y nos impide poder trabajar con nuestro equipo, nos impide trabajar armoniosamente con el resto del equipo, con otras personas, porque entonces afloran todas aquellas emociones y sentimientos que son contrarios a la palabra de Dios. Si de tal manera sabemos que nuestras emociones son sanas y es normal poder experimentarlas, también necesitamos saber que todas ellas deben estar sujetas a Cristo Jesús, para que no sea mayor la envidia, para que no sea mayor aquel sentimiento que nos impide trabajar con nuestro hermano, con nuestra hermana. Necesitamos rendirnos a los pies de Cristo Jesús para que en Él podamos madurar, como decía hace un momento, y entonces sí poder amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y no podamos ver en ellos una rivalidad, no podamos ver en ellos alguna competencia, sino que por el contrario podamos unir esfuerzos, podamos unificar los dones, los talentos que Dios nos ha dado, y entonces sí trabajar en equipo de manera armoniosa, trabajar sanamente, sin ánimo de sobresalir ni de buscar el bien propio, sino el bien del equipo.
Dios te bendiga. Cansado y triste a Cristo yo acudí, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi corazón al fin se vio feliz, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. No temo ya el mal condenación, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó. Mi fuerza es Él en toda tentación, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. El peso de mis faltas grave fue, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y libre ya camino por doquier, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mis culpa Él quitó. ¿Por qué nos cuesta trabajar en equipo? Es el título de nuestro subtema el día de hoy. Y en la palabra de Dios en Romanos 12:3, en nuestro versículo clave, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. En nuestro versículo clave de hoy, se nos invita a vivir con humildad y fe en nuestras relaciones cristianas. Así como el cuerpo está formado por varios miembros, cada uno con diferente función. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Nuestro versículo clave de hoy, en Romanos 12:3, dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Hola queridas hermanas, sean bienvenidas a este espacio de estudio. Antes de iniciar vamos a buscar como siempre la voluntad y seguir gozando de la presencia de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la vida que tú nos concedes, también
porque tú nos permites estar aquí con tu palabra y también con el anuario para poder aprender más de lo que tú quieres de nosotras como mujeres. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú has de cumplir tu voluntad en nuestras vidas y porque confiamos, Padre, que todo lo que aprendemos también nos ayuda, Señor, para ejercitarnos en la fe y para poder ser cada día más como tú lo deseas. Por medio de tu Espíritu Santo, capacita nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para poder ser dóciles y humildes a tu palabra y reconocer, Padre, cuáles son nuestras áreas de oportunidad en las que podemos trabajar para así, Señor, ser una ofrenda fragante delante de ti. Gracias por la vida de nuestros hermanos que han preparado estos estudios y también gracias porque nos das los medios para poder hacer esta transmisión. Te agradecemos todo esto rogando por la vida de nuestras hermanas que integran cada una de las sociedades femeniles, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy nuestro subtema se titula ¿Por qué nos cuesta trabajar en equipo? La lectura bíblica se encuentra en Romanos 12 del 1 al 8 y nuestro versículo clave Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Antes de iniciar este subtema, quisiera que recapituláramos un poco en los temas anteriores, porque el fin de presentar en este orden cada tema es poder ir dando las bases necesarias para crear una sinergia que nos permita ir avanzando. Primero recordemos que es un equipo y nuestro anuario nos señala que es un grupo de individuos que poseen relaciones interdependientes, comparten compromisos y metas en común. Entonces la pregunta es, si después de haber escuchado el estudio número 1, nosotros empezamos a tener unas relaciones más profundas, seguimos solamente viéndonos y saludándonos cada vez que nos toca reunirnos en la sociedad femenil, o por lo menos ya estamos mandando mensajes o haciendo llamadas a nuestras hermanas de la femenil, conversando un poco más, porque esto es muy importante. Para poder hacer un buen equipo necesitamos conocernos más y esto nos lo permite el amor que sentimos en común por nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, la semana pasada, veíamos que por qué nosotros debemos de trabajar en equipo y uno de los principios era porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que estamos diseñados para ser personas sociales, no personas aisladas. Y también porque una de las virtudes de la iglesia es precisamente esa, el poder trabajar en equipo, sabiendo que todo lo que nosotros podemos desempeñar en nuestra sociedad femenil local va a ser para la gloria de Dios. Ojalá que esto ya lo estemos trabajando, pues porque realmente los temas son hechos no solamente para tener conocimiento, sino para poder ponerlo en práctica. Y entonces decíamos ahora que nuestro tema del día de hoy es ¿por qué nos cuesta trabajar en equipo? Y vamos a dar un estudio a este tema. Hay muchas razones que no favorecen el trabajo en equipo, sin embargo, solo se analizarán algunas. Quizás en otra ocasión se explique más al respecto. Las iglesias, sociedades que logran vencer estas barreras maduran en la fe y se desarrollan con mayor rapidez. A continuación se analizarán algunas causas. La primera es el resultado del pecado que mora en nosotros. Existen muchas razones por las cuales no somos dados a trabajar en equipo, o por lo menos trabajar en equipo desinteresadamente, pero de forma general mencionaré la primera. Se considera que es la causa de todos los males, el pecado que mora en nosotros. El individualismo ha resurgido como un estilo de vida común en la humanidad, pero los propósitos originales de Dios son diferentes. Los planes de Dios son que el hombre viva en comunidad, se desarrolle en comunidad y desde luego cumpla con su misión en la sociedad. El ser humano por naturaleza es un ser social. Dios lo creó así, solo no podría subsistir y tampoco podría desarrollarse. Dios es creador del ser humano, pero no solo ello, sino que también es quien fija al hombre el propósito de su vida. La meta suprema de toda la humanidad es vivir para la gloria de Dios.
Sin embargo, en el mandato cultural se encuentra la misión para el hombre de ser vicerrector del mundo entero. Dios lo puso como mayordomo de la creación, como administrador del mundo de Dios, pero esta misión es una misión subconjunta, solo sería imposible lograrlo. Por ello, la expresión de Dios después de ver a Adán trabajando y no encontrar ayuda especial para él en Génesis 2:18, dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Si nosotros vemos, aquí ya tenemos la idea de un trabajo en equipo. Este fue el proyecto desde el principio. Trabajo en equipo. Eva fue creada como ayuda especial para Adán, súper especial, adecuada y apta. No obstante, el pecado se hizo presente y las cosas cambiaron drásticamente. Aquel hombre que se vio complacido al ver por primera vez a Eva y dijo: al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Fíjense que aquí denota un entusiasmo de parte del varón. Posterior a la llegada del pecado, comenzaron los señalamientos, culparse el uno al otro. El equipo idóneo de Dios que se había formado fue corrompido por el pecado. Sin exagerar, podemos decir que surgieron los celos, las envidias, el rencor, la ambición, todo lo malo que conocemos y aún lo malo por conocer. Esta es una primera causa por la que no se puede trabajar en equipo. Si nos damos cuenta, una de las situaciones del pecado es que a veces pensamos que es hacer solamente cosas que son malas, pero la Biblia también nos señala que si dejamos de hacer cosas que son buenas, también nos es contado como pecado. En este sentido, el pecado lo que hace es apartarnos de la presencia de Dios. Y tal vez esto es un ejemplo que les voy a poner, que lo podemos ver mucho en la relación de padres con hijos o de matrimonios que pasan mucho tiempo juntos. Entre mayor convivencia hay, llega el momento que estas dos personas o estos dos individuos ya no tienen que estar verbalizando todo su comportamiento. A veces solamente con verse saben lo que necesitan hacer, o a veces sin que se pongan de acuerdo dicen las mismas expresiones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está habiendo un mejor conocimiento y una mayor compenetración de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros realmente queremos trabajar en equipo, una de las primeras cosas que deberíamos de hacer es estar más cerca de nuestro Creador, estar en una relación más estrecha. ¿Cómo conseguimos esto? Por medio de la palabra y por medio de la oración. Entre mayor contacto estemos con Él, tendremos más clara cuál es la visión que Él tiene de servicio en cuanto a nuestras vidas, pero también de su propósito universal. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, será muy fácil identificar cuando estamos haciendo su voluntad y también será muy fácil identificar cuando nos estamos apartando. Si el pecado hace que nosotros no podamos tener un buen trabajo en equipo, el estar inmersos en la palabra de Dios y en una constante comunicación por medio de la oración, esto va a hacer que nosotros podamos llevar a cabo ese trabajo en equipo. Punto número 2, por la falta de capacitación e interés. Un error garrafal de las iglesias y sociedades femeniles es que no saben trabajar en equipo o no lo ven importante, incluso no se les ha enseñado y en consecuencia la iglesia y sus organizaciones se han estancado. En la carta a los Efesios se puede ver que la percepción del apóstol Pablo es del trabajo en equipo y la capacitación para ello. Efesios 4:11 nos relata: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dios estableció diferentes ministerios. El Espíritu Santo capacitó a diferentes personas con diferentes dones, no para que cada uno viva a su manera y se sirva de los dones para sus propios fines, sino con el propósito claro y definido de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El término que se traduce como perfeccionar se translitera del griego como catartismos y significa perfección, preparación, un equipamiento. Entonces se entiende que todos los dones
los diferentes ministerios que son para equipar, preparar, edificar el cuerpo de Cristo, para que la iglesia logre avanzar, para que las sociedades desarrollen su máximo potencial, deben aprender a trabajar en equipo. Cada integrante debe conocer sus dones y con base en ello apoyar en algún ministerio de la iglesia. Este ideal de trabajo muestra que todos deben trabajar según sus dones, según sus ministerios. Hacer equipo es clave para el desarrollo, por ello se debe capacitar a la iglesia, prepararlos para hacer equipo. Existen iglesias centradas en 1 o 2 personas y todo gira en torno a ellos. Lo mismo sucede en las sociedades. Estas iglesias y sociedades se estancan, pero cuando todos aportan, todos toman una responsabilidad, avanzan y con mayor facilidad y dinamismo. En este punto muchas personas, cuando se les pregunta ¿cuál es tu don?, no saben responder. Bueno, una sugerencia que les quiero hacer es, si tú estás integrando o eres parte de una sociedad femenil y no sabes cuál es tu don, puedes acudir a tu pastor, a alguno de tus líderes y preguntarles, que te ayuden ellos por medio de la palabra de Dios y tú diciendo para qué eres buena, descubrir cuál es tu don, porque muchas personas tienen la idea de que a veces no tienen ningún don, pero la palabra de Dios es clara. Cuando Él nos da la gracia de ser salvos, también nos capacita para el servicio dentro de su pueblo. Por lo tanto, por lo menos cada uno de nosotros debiéramos de tener un don. Si yo no reconozco cuál es mi don, sí es mi responsabilidad investigar y poder saber cuál es, pues para que pueda ejercitarlo, porque como veíamos, los dones no son para un beneficio personal, sino son para ponerlos al servicio en la obra de Dios. Y si nosotros sabemos o llegamos a descubrir cuál es nuestro don, podremos empezar a ejercitarlo de manera de poder llegar a ser también de bendición en el pueblo de Dios. En el punto 3 nos habla de nuestro ego. Anteriormente se explicó que el pecado es una de las causas por las que es complicado trabajar en equipo. Precisamente por el mismo pecado se da el orgullo. El ego está por encima de muchos y de muchas cosas. El orgullo en el ser humano es quizá el más grande obstáculo para trabajar en equipo, ya que demanda reconocimiento, el aplauso de los demás, ser el centro de atención y no dar espacio para que otros puedan usar sus dones. Se necesita humildad para reconocer que no se sabe todo y que hay otros que pueden hacerlo mejor que nosotros. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La frase que se traduce como se crea mejor es tomado de una palabra compuesta del idioma griego y se translitera como hiperproneo, de donde se obtiene hiper, más allá. Por ejemplo, a veces usamos frases como hipersexualidad, hipercalvinismo. Son formas de decir que son exagerados en cierta acción o actitud. Es decir, sobrepasan lo normal. La otra parte de la palabra es proneo. Es una perspectiva personal, autoconcepto. Entonces, la recomendación de Pablo es que no se tenga un autoconcepto, una percepción personal exagerada, tendiendo al orgullo. No se debe de ser hiper, sino tener una actitud de humildad. El orgullo realmente no permite hacer equipo. Y miren, hermanos, así como estábamos hablando de que el pecado nos separa de Dios, el orgullo no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque entonces en nuestro corazón y en nuestra mente se quita al Señor del lugar que le pertenece, lo dejamos a un lado y en nuestro corazón y en nuestra mente nos colocamos nosotros mismos. De hecho, ahí ya estamos haciendo las cosas mal, porque todo lo creado fue creado por el Señor y todo es para darle la gloria y honra a Él. El que yo me pudiera sentir orgulloso de algo tampoco tiene ningún mérito, porque la palabra nos enseña que si nosotros somos útiles, que si nosotros servimos con nuestros dones, no es para darnos la gloria, para eso fuimos creados. El que merece toda la gloria y la honra sigue siendo el Señor. Entonces es por eso que cuando nosotros tal vez nos sintamos tentados a sentirnos orgullosos,
Recordemos que nuestro modelo de vida es Jesucristo, y Él, siendo Dios mismo, no tuvo en poco humillarse y hacer siervo. Entonces, ese es el modelo que Dios nos dio, y Él se quiso hacer siervo, ¿por qué? Para dar gloria al Padre. Si nos sentimos tentados, acudamos en oración a decirle: Señor, que nada robe tu gloria. Yo no soy el importante en este lugar, yo no soy el valioso, yo solamente estoy llamado a servir a aquel que dio su vida por mí para otorgarme salvación. El punto 4 dice: por inseguridad. La inseguridad es que uno de los mayores enemigos del trabajo en equipo. Al sentirse inseguro sobre trabajos y capacidades, llega la percepción de amenaza por la participación de otros. Por lo tanto, para mayor seguridad se evita hacer equipo con tales personas. Puede ser que la persona insegura se sienta desplazada por la llegada de otros y lo vea como competencia. Desde luego que estas acciones son resultados de la falta de madurez y por desconocimiento de la palabra de Dios. Es necesario comprender que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero con dones y capacidades diferentes, de tal manera que puedan hacer equipos y complementarse. En consecuencia, no deben de verse como competencia, sino como colaboradores del mismo reino. Y en este punto solamente podemos decir, es que nosotros tenemos que aprender a dar oportunidad a otros hermanos, que cada quien pueda ejercer el don que ha recibido. Y no es una competencia, lo estamos viendo, es un complemento, es una ayuda. ¿Qué merece nuestro Dios? Nuestro Dios merece todo lo mejor, merece siempre ser honrado en todas las acciones. Yo puedo presentar mi trabajo al Señor, pero si ese trabajo es de 2 o 3 o 4 hermanos más, creo que será una ofrenda más agradable para Él. En el punto número 5 nos habla de ausencia de roles y autonomía. Una causa más que no favorece el trabajo en equipo es la ausencia de roles definidos. Muchos no saben qué hacer, qué rol juega en la sociedad, en la iglesia, por lo tanto no se pueden integrar. Si un domingo se pregunta a los hermanos de la iglesia qué rol juegan en la iglesia, en su mayoría no sabrán cuál es ese rol. La Escritura es puntual en este aspecto. No deja margen para pensar que no juegan ningún rol y solo deben asistir a la iglesia o a la femenil. Romanos 12:4 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, así es como nosotros debiéramos de participar dentro del cuerpo. En el punto número 6 nos habla de una visión fragmentada. Cuando los miembros del equipo no comparten la misma visión que el líder, se limita el trabajo en equipo. Las iglesias muchas veces han creado competencias internas, incluso en ocasiones no de forma intencional, pero cada uno trata de llevar agua a su propio molino. La femenil por un lado con sus actividades muy propias, o los jóvenes por otra parte, o los intermedios, etc. Deben aprender a compartir la misma visión y unir fuerzas, unificar criterios. Es muy productivo que detectemos subsistemas en competencia dentro del mismo sistema que es la iglesia. De lo anterior podemos concluir que la Escritura hace un llamado a trabajar en equipo. Es una necesidad vital que se aprenda a hacerlo. Se necesita realizar un análisis de la sociedad femenil y de cada uno de forma particular para descubrir las causas que no favorecen el trabajo en equipo y así buscar soluciones. Nuestras preguntas de repaso nos preguntan lo siguiente. 1. ¿Cómo afectó el pecado el trabajo en equipo? Pues primero que nada el pecado nos roba la visión que Dios tiene de la función con la cual fue creado el ser humano, que es trabajar en equipo. Además, afecta al trabajo en equipo porque el pecado nos aleja de Dios y en la medida que nosotros estemos alejados de Dios, dejamos de hacer las cosas en función de agradarle a Él. La 2 nos dice, ¿por qué el orgullo no contribuye al trabajo en equipo? Porque el orgullo hace que tengamos un concepto equivocado de nosotros, creyéndonos superiores y al mismo tiempo puede ser que nos haga menospreciar a los demás. Entonces es lo mismo que hablábamos en el pecado, en lugar de unirnos nos aleja. Pero si nosotros, en el nombre de nuestro Señor, echamos de nuestra vida ese orgullo, podremos dar valor a cada uno
de los que conforman el cuerpo de Cristo y permitir que cada uno ocupe el lugar al que ha sido llamado, haciendo que este trabajo en equipo pueda seguir adelante para la gloria de nuestro Dios. Nuestra última pregunta plantea: ¿tener una sola visión ayuda al trabajo en equipo? Por supuesto que sí, porque nosotros ya tenemos una visión que es dada en las Escrituras, que nosotros hemos sido creados con el fin de glorificar a Dios y hemos sido creados también para trabajar en equipo, para ir y compartir el Evangelio y hacer discípulos. A lo mejor cada uno va a desempeñar el papel de diferente forma y contribuir de una forma diferente, pero si nosotros tenemos una misma visión, vamos a trabajar en conjunto y avanzaremos hacia el mismo lugar. Si hubiera muchas visiones, entonces empezamos a formar equipos y a desvirtuar el trabajo. Y normalmente cuando nosotros nos separamos no logramos llegar a un lado, siendo que si nosotros buscamos el objetivo con el que fuimos creados y el objetivo que nuestro Dios ha planteado para nosotros, no solo como sus hijos, sino como su pueblo, podremos avanzar juntos en su nombre para que todo lo que hagamos le dé gloria a Él y para que su Evangelio sea proclamado y su reino se siga extendiendo. Deseamos, hermanas, que estos estudios sigan siendo de bendición para su vida. También agradeceremos que ustedes nos puedan hacer comentarios ahí en el área de comentarios para mejorar este trabajo, pero sobre todo, hermanos y hermanas, queremos invitarles a cada uno de ustedes a empezar a orar para que este trabajo en equipo se pueda ir llevando a cabo en las iglesias y para que el Señor nos permita empezar a quitar todo aquello que estorba para lograr este propósito. Que el Señor les bendiga. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin
La Biblia nos enseña que los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Debemos respetar la posición de cada individuo bajo Dios. Este pasaje, o nuestro versículo clave de hoy, en Romanos 12:3, dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. No debemos considerarnos en una posición superior, ni disminuir el papel de otros. Nuestro versículo clave de hoy, en Romanos 12:3, dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.